Bienvenidos a una nueva edición de Teatro Crítico, en esta ocasión con el rótulo Verdad y progreso en la ciencia, en la muerte de Larry Laudam, 1941-2022. En esta ocasión nos acompañan Íñigo Ongay de Felipe y Luis Carlos Martín Jiménez. Dentro de esta serie de teatros críticos que estamos dedicando a grandes filósofos de la ciencia, pues que han fallecido recientemente, como los que dedicamos en su momento a Ronald Gir o a Mario Bunge, o bueno, fallecidos o novelizados, ¿no? Como en el caso de Roger Penrose. Pues nos ha parecido oportuno dedicarle un programa al filósofo de la ciencia estadounidense Larry Laudam, que falleció pues, el pasado 23 de agosto. Laudam, norteamericano, era físico y filósofo de formación. Fue profesor en la Universidad de Pittsburgh y también en sus últimos años de vida en la UNAM de México. Bien, el programa que vamos a dedicarle se va a articular fundamentalmente en dos bloques. En un primer bloque nos vamos a centrar en su filosofía de la ciencia. Y luego, en un segundo bloque más breve, pues nos centraremos en otras investigaciones que hizo en torno a las pseudociencias o a la filosofía del derecho. Bien, comencemos pues con ese primer bloque dedicado a la filosofía de la ciencia, que a su vez lo vamos a dividir en dos subbloques. En primer lugar, vamos a analizar las críticas que el propio Laudam pues, realizó a las posiciones gnoseológicas que estaban pues, accesibles en su momento, ¿no? Y luego analizaremos en una segunda parte pues, su propia propuesta al respecto. Bien, comencemos entonces con esta primera parte crítica de Laudam. Y lo que me parece, por lo menos, que desde mi perspectiva aquí yo voy a intentar señalar es que desde nuestras coordenadas, que son las del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, pues estamos más de acuerdo, por así decir, en la pars destruens de Larry Laudam que en la pars construens de su filosofía de la ciencia. En los años 70-80, en esas décadas, que es cuando Laudam sienta las bases de lo que va a ser su filosofía de la ciencia, pues una vez que ha caído el descripcionismo positivista, Laudam se va a posicionar frente a dos familias gnoseológicas. Por un lado, se va a posicionar frente al adecuacionismo realista y por otro lado, se va a posicionar frente al teoreticismo relativista de Kuhn o Feyerabend. En efecto, ¿no? Con respecto al adecuacionismo, las críticas que va a dirigir al adecuacionismo realista, ¿no? A la posición típica del realismo científico convergente que en esos años de los 70-80 defendía Boyd o Putnam, pues son muy importantes, ¿no? Lo que va a criticar es lo que Putnam llamó el argumento del no milagro, o también se ha llamado a veces metainferencia de la mejor explicación, que consiste en decir que como la ciencia tiene éxito, la mejor explicación de ese éxito que tienen las diferentes ciencias es creer que las ciencias son verdaderas en sentido representacionista. Es decir, que si las ciencias como la física tienen éxito, funcionan en el trato con el mundo, tiene que ser porque nos están representando adecuadamente cómo es la realidad en sí misma. Y claro, lo que hizo Laudam fue plantear un argumento muy importante en un artículo que se llama Una refutación del realismo convergente, un artículo publicado en 1981, en el cual él plantea un contraargumento. Y ese contraargumento, a mi juicio, es demoledor. Es lo que se llama el argumento de la inducción pesimista o de la inducción escéptica. Laudam, que tenía un gran conocimiento de la historia de la ciencia, va a señalar lo siguiente, que a lo largo de la historia de la ciencia ha habido multitud de teorías que han tenido éxito, multitud de teorías científicas que han tenido éxito y que, sin embargo, a día de hoy sabemos que no son verdaderas, en el sentido de que no representan fielmente cómo es la realidad en sí misma, ¿no? Suponiendo que esto ya tenga algún sentido, ¿no? Claro. Y entonces, los ejemplos que él da pues son demoledores. La astronomía tolemaica, la mecánica newtoniana, que es una de las ciencias más exitosas y, sin embargo, a día de hoy, que está superada por la teoría de la relatividad, a nadie se le ocurriría decir que representa en sentido adecuado el mundo, y sin embargo fue una de las teorías más exitosas que ha habido nunca. Él también analiza el caso de la teoría del flogisto, del calórico, del éter, que también fueron exitosas en su día, y sin embargo no se puede decir que representasen la realidad. También hay un detalle aquí interesante, y es que Laudam también va a señalar que no es solo que el éxito en ciencia no implique la verdad, sino que la verdad tampoco tiene que implicar el éxito. El ejemplo que él pone es la teoría atómica. La teoría atómica, cuando se plantea originalmente por Dalton, pues no tiene éxito, no funciona en ciencia. Y sin embargo, a día de hoy es la teoría que asumimos. Por lo cual, él señala que no hay prácticamente ninguna relación entre el éxito científico, éxito predictivo o explicativo, y
la verdad en sentido representacionista de la ciencia, como quieren los realistas científicos adecuacionista. Ahora bien, esto no le va a llevar a caer en una especie de teoreticismo relativista como radical, como el que mantenían Kuhn y Feyerabend. En este sentido, lo que va a sostener Laudam es que, aunque no haya progreso en sentido ontológico en la ciencia, en el sentido de que las ciencias vayan teniendo un progreso acumulativo de tal manera que cada vez nos vayan pintando una especie de cuadro más perfecto de cómo es el mundo en sí mismo, él va a decir, ojo, vale, de acuerdo, no pasa esto. Pero aún así va a sostener que lo que sí que hay es una especie de progreso racional, en sentido racional, un sentido epistemológico, ¿no? Y eso va a ser lo que él va a tratar de argumentar en su propuesta, ¿no? Y hay criterios racionales para elegir entre diferentes teorías científicas y que el cambio en las tradiciones de investigación pues no es revolucionario, como querían Kuhn y Feyerabend, sino que es gradual y racional, sin perjuicio de que eso quiera decir que según avanza las ciencias nos vayamos acercando a la verdad. Bueno, pues esto es un poco lo que os hago ese primer planteamiento, ¿no? Pues de las críticas que hace Laudam tanto a un lado, a izquierda y derecha, ¿no? Por así decir. Pues Íñigo. Bueno, me parece muy oportuno el planteamiento tal y como lo has dibujado aquí, porque efectivamente estos son los perfiles apropiados de la filosofía de Larry Laudam, de la filosofía de la ciencia de Larry Laudam, por lo menos, como dices, en su Pars Destruens, que estoy de acuerdo contigo, aquí no añado una coma. Bueno, y en general no voy a añadir una coma, como se ve, sino voy a hacer un pequeño sombreado de lo que has dicho o un comentario, una glosa. No añado una coma al decir que, como afirmas tú, que la parte quizás en la que podamos converger más con él es en la Pars Destruens, en la parte crítica. Bien. Ahora, también esto es verdad que esto es más o menos genérico a la mayor parte de filósofos de la ciencia, porque también lo que más converge la teoría del cierre, por ejemplo, o el constructivismo materialista de la teoría del cierre categorial, el circularismo materialista, quiero decir, ¿no? El constructivista, con el teoreticismo y también con el descripcionismo, no así con el adecuacionismo, es en la parte que tienen ambas de crítica justamente al adecuacionismo, a la doble hipóstasis de materia y forma, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, con la parte de Struens de Larry Laudam en sus críticas a esas dos grandes tradiciones post-positivistas, pues divinamente, coincidimos, claro, porque esas dos tradiciones, sin perjuicio de que tienen fulcros de verdad, pues son inadecuadas o tienen también tramos que son impertinentes o hipostáticos o confusos, oscuros o lo que fuese, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahora también hay que ser justos con ellas, ¿no? Y entonces a mí se me ocurre resumir la situación en lo siguiente. Es verdad que, por ejemplo, tanto este doble frente, ¿no? Por un lado el adecuacionismo realista, como por otro lado también se podría decir, ¿no? El adecuacionismo también teoreticista, porque Popper es teoreticista y sin embargo es realista, ¿no? Quiero decir que Popper es un realista completo. Por tanto, el realismo de signo adecuacionista como el realismo de signo teoreticista, como por otro lado el teoreticismo más relativista, más disolvente de Kuhn y sobre todo de Feyerabend y luego de sus sucesores en campos quizás ya no tanto en la nosiología, sino en campos de la sociología de la ciencia, por ejemplo, el programa empírico de relativismo, el Strong Program de la Escuela de Edimburgo, la teoría de actor-red de Cetina o de Norcetina o luego de Latour, etcétera, pues conducen a cul-de-sacs o a callejones sin salida de diverso tipo, pero en ambos casos pues muy, muy gruesos, ¿no? Y eso lo demuestra Larry Laudam con su crítica. Dices tú que efectivamente determinante, creo yo, que sí, a esta tradición realista, pues mediante el argumento de la meta-inducción pesimista, ¿no? Que a su vez es un argumento que trata de responder al argumento del no milagro de Hilary Putnam. Claro, el argumento del no milagro de Hilary Putnam, pues realmente es un argumento que está bien pensado, pero que en el fondo es falaz porque bueno, por las razones que has dicho tú y porque además, por ejemplo, pues trata de extrapolar a la nosiología esquemas explicativos de la inferencia a la mejor explicación que son propios de la ciencia o de algunos tramos de la ciencia. Pero el éxito de la ciencia no tiene por qué ser explicado por un argumento a la mejor explicación. Eso sería aplicar una suerte de inferencia científica al campo metacientífico de la nosiología, cosa que es un non sequitur, ¿no? Pero el argumento que ofrece Laudam en favor del antirrealismo, que es este argumento efectivamente de la metainducción pesimista, pues me parece a mí adecuado, pertinente, utilizable y aprovechable en muchos de sus puntos, pero quizás tendríamos que intentar evitar exagerarlo, ¿no?
Porque así como podemos decir que efectivamente, si uno echa un vistazo a la historia de la ciencia, muchas teorías científicas que han sido muy exitosas en su momento, resulta que son falsas, por lo menos literalmente falsas, o no del todo verdaderas, o solo aproximadamente verdaderas, pues de alguna manera también cabe decir lo contrario, que precisamente al ser solo aproximadamente verdaderas, todas son también verdaderas en algún punto, y entonces ese argumento de la metainducción pesimista, si lo exageras y lo llevas al límite, pues también resulta en el fondo falaz, puesto que no cubre empíricamente, ¿verdad?, el campo de la historia de la ciencia, en la que incluso la teoría de Newton, puedes decir que sí, que hoy no se utiliza, pero sin embargo ha quedado completamente incorporada a la teoría de la relatividad, ¿verdad? La teoría de la evolución de Darwin, tal y como la plantea Darwin, hoy en día no es la que se utiliza realmente, porque a su vez ha quedado incorporada al campo de la genética de poblaciones en la biología sintética de la síntesis moderna, y esta a su vez hoy en día en curso síntesis extendida, pero eso no quiere decir que la teoría darwinista, tal y como la pergeñó Darwin, sea completamente falsa. Está incorporada como un caso particular a un marco más amplio, ¿no? Por tanto, con esto quiero decir que si interpretamos el argumento de la metainducción pesimista en un sentido demasiado pesimista, pues también creo yo que es excesivamente estridente, Pero efectivamente, como respuesta a la desmedida ambición del realismo representacionista, pues me parece que es enteramente pertinente y le pone el límite a ese realismo representacionista. Y por otro lado, y ahora ya para terminar, ¿no?, frente a la otra gran tradición, a la tradición también pospositivista del teoreticismo ahora relativista disolvente, no del teoreticismo realista de Popper, sino del teoreticismo, por ejemplo, de Feyerabend, pues que conduce a una suerte de escepticismo pues colindante con el constructivismo social del programa Fuerte, pues efectivamente Larry Laudan también tiene razón a la hora de poner límites, ¿no? Porque efectivamente en la historia de la ciencia y en la historia de las ciencias y de las tecnologías se puede percibir un progreso sin perjuicio de que ese progreso efectivamente no tenga sentido, salvo un sentido límite metafísico, no sea un progreso de aproximación a la verdad con mayúsculas. Eso es verdad. Bueno, vamos a ver, sí, yo estoy de acuerdo con vosotros y además a mí me ha resultado interesante esto del Laudan, sobre todo para ver los presupuestos que está manejando, ¿eh? Más que en concreto, porque parece que todo esto es un mundillo que tienen aquí los epistemólogos y toda esta gente, es un mundillo, tienen su metodología propia, la epistemología, su terminología, entonces están ellos muy cómodos discutiendo como entre sí, digo, que si Popper es Laudan, que si el otro que es Pullman, que, o sea, parece que están dentro del mismo campo de problemas y entonces entre ellos se entienden. Entonces, lo más interesante me ha parecido a mí, más que en concreto el análisis de las ciencias, porque a mí me parece esto completamente fuera de juego, porque tiene una idea de verdad enteriza, de ciencia enteriza, no habla de ciencias, niega que se pueda hablar de ciencias, es mejor no hablar de ciencias de categorías. O sea, quiero decir que es a mi modo de ver este tipo de discursos pues son, pues yo creo que ajenos al análisis científico, por así decir, ajenos quiero decir que hacen historia de la ciencia, es decir, es el mundo propio de estos estadounidenses que se mueven en su campo, ¿no? Y entonces, lo que me ha parecido a mí más interesante es ver cuál es su posición, porque parece que esto de el progreso de las ciencias, esto de que los problemas es lo importante, que es lo que cita bueno de él, ¿no? Que no los sistemas, sino los problemas, parece que parece que está como tocando tierra, ¿no? Con el tema de los problemas. Y sin embargo, lo curioso es que cuando tratas de ver en qué consisten estos problemas, bueno, por ejemplo, con esto que habéis dicho del realismo, la de refutación del realismo convergente, pues resulta que pues está igual, que si éxito, pero ¿qué significa éxito? Que si solución de problemas, pero luego cuando vas a ver a qué problemas se refiere, resulta que no son problemas, dice, porque sí, pero los problemas son de las ciencias naturales y tal, pero luego resulta que los problemas, como están trufados de teoría, pues resulta que dependiendo de la teoría aparece el problema. Y entonces resulta que la resolución del problema está en la aproximación al enunciado del problema desde la teoría. Entonces resulta que se te vuelve a diluir otra vez. Es decir, que a mi modo de ver están dentro de toda una especie de filosofía del lenguaje teoreticista por así decir, porque realmente los problemas graves que él ve son problemas conceptuales.
Entonces, cuando te pones a leer y leer y leer textos de este señor, resulta que el determinar cuál es su posición yo creo que es lo interesante, porque parece que está mezclando unas cosas con otras, o sea, mezclando, está aludiendo a unas cosas y otras, a ejemplos concretos y tal, que yo tampoco sé qué tipo de la profundidad de su análisis, porque cuando dice que estas ciencias, estas teorías, o sea, están periclitadas o son falsas, pues eso no se puede decir así. Por ejemplo, citar la termodinámica. Entonces, quiero decir que no diferencia entre capa básica y metodológica, porque a lo mejor desde el punto de vista metodológico la teoría de Newton es falsa, pero desde el punto de vista del campo de aplicación es verdadera. Entonces, y con la termodinámica yo creo que le pasa algo parecido, está aludiendo pues, a cuestiones filosóficas. Es decir, yo tampoco creo que distinga entre ciencia y filosofía. O sea, que cuestiones muy básicas que hay que poner en juego, no creo que las distinga. De hecho, quiero decir, está evaluando teorías científicas, pero también parece que está evaluando teorías filosóficas sobre las teorías científicas. O sea, que lo tiene todo mezclado y lo que quería decir ya se me ha pasado. Quiero decir que, pues es eso, que en realidad se está moviendo en un plano de enunciados teóricos y de algún modo, y entonces lo que no puede soportar, quiero decir, lo que no puede admitir es que haya unos referenciales, unos referentes diríamos, ajenos a ese campo de enunciados, a ese campo teórico. Pues entonces, lo único interesante, ahí va. Lo que me parece más interesante es la dialéctica entre esto que llama él tradiciones de investigación. Es decir, que esa dialéctica yo creo que es lo más interesante del asunto. Es decir, que se tiene que comparar, en el fondo, lo que hace, unas tradiciones científicas con otras tradiciones científicas en función pues, del progreso, de la solución de esos problemas, pero por lo menos atiende a ese proceso dialéctico de confrontación entre teorías. Por lo menos a mi modo de ver es lo que me ha llamado más la atención y yo creo que lo más sobresaliente, por así decir, porque luego todo lo demás, yo creo que es el caos propio de estos epistemólogos, creo yo. Pues, antes de pasar al siguiente bloque, si no te importa, una matización, bueno, matización no, es precisamente abundando en algo que ha dicho Luis Carlos. Eso de que no se puede decir que las teorías del pasado, bueno, es que depende de qué teorías, ¿no? La teoría del flogisto, pues sí, por supuesto, pero que la química clásica, por ejemplo, que la teoría de Newton son teorías periclitadas, es justamente lo que estaba yo diciendo a propósito del argumento de la metainducción pesimista. Me acuerdo que un filósofo realista de la ciencia, Statis... Silos. Statis Silos. En un congreso que asistí yo, dijo, y además contó, dice, os sorprenderían ustedes porque yo soy un famoso realista y voy a decir que el concepto de falsedad científica es muy barato. Todas las teorías son falsas, decía, todas las teorías son falsas, más o menos lo de la inducción pesimista. Y yo le pregunté, bueno, por la misma regla de 3 se puede decir que también son todas verdaderas, porque falsas quiere decir que solo son aproximadamente verdaderas. Por esa razón, ese argumento de la metainducción pesimista que vamos, dentro de sus propios límites y sobre todo como argumento crítico contra el adecuacionismo representacionista metafísico, pues sí, pero si te pasas de frenada con la metainducción pesimista, pues es demasiado pesimista. No cubre bien el terreno de la historia de las ciencias, me parece. De hecho, antes de que empecemos el otro bloque, efectivamente, es que en el caso de la mecánica newtoniana, a día de hoy los físicos la siguen aplicando porque en lo que sería el mundo que está dado a la escala de los cuerpos, salvo cuando, qué sé yo, las velocidades son muy altas o las masas son enormes, no vas a aplicar la teoría de la relatividad ahí. No vas a aplicar la teoría de la relatividad. Entonces, claro, el problema es, y eso es lo que yo ahora, cuando nos metemos ya en su propia propuesta, yo creo que es efectivamente el problema que hay con Laudan es el enfoque. Un enfoque que es, por un lado, epistemológico y por otro lado, teoreticista. O sea, no es ni noseológico ni circularista. Y yo creo que aquí este es el problema, que es lo que marca que efectivamente a mí me parece muy interesante cuando hace la crítica, o sea, la inducción pesimista es muy interesante como crítica al realismo. Pero efectivamente, si uno dice que todas las teorías son falsas, el problema que tiene detrás es, de nuevo, su teoría de la verdad, que es el problema que tienen todos estos autores, generalmente en la órbita analítica, que su teoría de la verdad es la adecuación, bien sea para afirmarla o para negarla. Claro, eso sí. Entonces, su propuesta yo creo que se podría calificar como una especie de teoreticismo pragmatista, ¿no? Que recoge muchísimas cuestiones del pragmatismo, ¿no? Entonces, la idea que él sostiene es que el progreso científico se plasma en la elección de teorías científicas con cada vez mayor grado de efectividad en la resolución de problemas.
Claro, aquí el problema es el siguiente, ¿no? ¿Qué se entiende esto por problemas? Bueno, he traído aquí alguna cita, ¿no? Para hacer justicia a Laudan, ¿no? Por ejemplo, en su libro La ciencia y el relativismo, que es uno de los éxitos en español, ¿no? El que editó, que es en forma de diálogos, que es un libro muy bonito, Alianza en el 93, él dice, la ciencia en su totalidad, desde mi punto de vista, consiste en una actividad dedicada a resolver problemas. Si una teoría no consigue resolver problemas que juzgamos especialmente urgentes e importantes, debemos tratar de localizar otra teoría que resuelva esos problemas. Bueno, claro, el problema es que entiende él aquí por problema. Esa es la clave del asunto. Y él distingue dos tipos de problemas. Los problemas empíricos, ¿no? Que él dice y lo define algo así como cualquier cosa acerca del mundo natural que nos sorprenda como extraña o que demande una explicación. Y luego él añade unos problemas conceptuales, que serían cuando, por ejemplo, hay problemas, pues qué sé yo, para derivar una ecuación o una fórmula dentro de una teoría científica. Se le Pero que suele son los más valorar importantes, mucho... Carlos, perdona, Carlos, pero que para él son los más importantes. Claro, sí, y de hecho es lo que muchos epistemólogos suelen ponderar, que Laudan es uno de los pioneros en señalar la importancia de los problemas conceptuales y tal. Aunque lo curioso es que no es el primero en llamar la atención sobre los problemas conceptuales, porque en el siglo XIX William Whewell ya lo hizo. Y la razón de que Laudan lo haga es que el que edita las obras completas de Whewell en los años 80 es el propio Laudan. Con lo cual aquí es muy interesante que seguramente el énfasis en todos estos problemas teóricos, conceptuales, le viene a Laudan de que estaba editando los textos de Whewell. Pero yendo a lo que voy. Entonces, el progreso científico consistiría, según él, en que cada vez elegimos teorías que tienen mayor efectividad para resolver problemas. Aunque, añade enseguida, que puede ser que una teoría científica posterior no resuelva algunos problemas que la anterior resolvía. Pero él dice, bueno, pero las ganancias siempre acaban compensando a las pérdidas, ¿no? Y, claro, el problema es que esta idea de que la meta de la ciencia es resolver problemas, bueno, lo primero es que no es de Laudan ni tampoco de Kuhn, sino que viene del pragmatismo, ¿no? De Peirce, de Carlos Santiago Peirce, ¿no? Que de hecho el propio Laudan tiene algún artículo tratándolo, ¿no? Y el problema es que para Laudan los criterios que definen qué es un problema científico y además qué es una solución efectiva a ese problema científico son cambiantes con el tiempo. Con lo cual, aunque él diga que se puede defender una especie de progreso racional, aquí ha habido una crítica que se le ha hecho muchas veces pero oye, si los criterios que determinan qué es un problema y qué es una solución al problema cambian con el tiempo, el progreso sería relativo. Es decir, no lo puedes ir midiendo con el mismo patrón hace 500 años que antes de ayer. Claro, este es un problema muy serio. Y claro, yo creo que este problema, que como dices tú, Luis Carlos, lo suelen plantear en esta especie de lenguaje muy teórico, tiene que ver con el enfoque. No solo por un enfoque que es teoreticista y epistemológico, porque Laudan continuamente, si uno ve a sus textos, lo que se encuentra es sujeto y objeto, teorías y creencias, problemas, que está claro en las antípodas de un enfoque nosiológico que haría más hincapié, más que en sujeto-objeto, en materia-forma, en las técnicas, en la importancia de las técnicas, en cómo los propios materiales entran en las categorías científicas, en los que hay referenciales científicos, es decir, que el físico únicamente no está trabajando con teoría, sino que está manipulando el electrón en el tubo de rayos catódicos, o el químico está manipulando las sustancias y los reactivos directamente en un matraz, en un tubo de ensayo, ¿no? Y de hecho esto, bueno, en unos parágrafos que dedica a analizar en la teoría del cierre a Laudan, hace un contraste muy bonito entre lo que sería el enfoque de Laudan, un enfoque basado en los problemas, y un enfoque como sería, por ejemplo, de la teoría del cierre categorial, que sería basado en los teoremas, ¿no? Y cito a Bueno, ¿no? En la página 824 y 833 dice, bueno, teniendo en cuenta esta ya consolidada metodología en psicología del análisis de la conducta de solución de problemas, no parecería excesivo calificar a proyectos como el de Larry Laudan como proyectos psicológicos o proyectos psicologistas, sin que este calificativo quiera poner en entredicho la fertilidad de este enfoque en la concepción de las ciencias. Según Laudan, dice, bueno, continúa, bueno, las ciencias debieran considerarse fundamentalmente como metodologías consagradas a la resolución de problemas, y desde este punto de vista, y no desde
el punto de vista de la estructura o de la veracidad de las teorías científicas, las ciencias deberían ser analizadas. Y poco más adelante añade, y esta me parece a mi juicio que es la clave, dice, frente a esta concepción problematicista, las concepciones teorematicistas subrayan el significado de los teoremas y de las teorías como marcos necesarios, no solo muchas veces para la resolución de problemas, sino también para plantear nuevos problemas, con lo cual viene a reconocerse que los problemas no son independientes de los teoremas. Es decir, que yo creo que lo que está llamando la sensación bueno es que aunque Laudon pues cinda de la verdad en ciencia, de la verdad en sentido adecuacionista, el problema es que para poder determinar qué es una solución a un problema debemos tener algún tipo de teoría de la verdad detrás. Es decir, hay que contar con los teoremas, es decir, que son las unidades nosiológicas de la verdad científica, ¿no? Que precisamente son estos teoremas lo que nos va a permitir distinguir qué es una solución verdadera o qué no es una solución verdadera. Claro, solución falsa. Dicho de otra manera, que la crítica que se le puede hacer a Laudon es que no puede prescindir de la verdad en ciencia, aunque a lo mejor lo que tiene que hacer es reconstruir una teoría de la verdad adecuada a las ciencias que no sea la teoría de la adecuación o la teoría de la correspondencia, ¿no? Sino que sea otra concepción ya no clásica de la verdad. Como, claro, porque, por ejemplo, esto de la teoría de los problemas, ¿en qué sentido cuando se produce la transición de las teorías de la gravedad, ¿no? De Newton a Einstein? ¿Han resuelto esas teorías, cuando hay una transición en la teoría de la gravedad de Newton a la teoría de la gravedad de Einstein, han resuelto el problema de la gravedad? Pues es que es muy difícil, no se puede decir que efectivamente hayan resuelto problemas concretos de explicar qué sé yo, el movimiento de Mercurio o la deflexión de los rayos de luz del Sol cuando hay un eclipse, tal, pero no se puede decir que hayan resuelto un problema, ¿no? Que hayan resuelto el problema de la gravedad, con lo cual cifrarlo todos los problemas, el problema yo creo que es un enfoque equivocado, un enfoque epistemológico que efectivamente tiene el punto este dialéctico, como decías tú, Luis Carlos, de que él se da cuenta de que es una dialéctica entre tradiciones de investigación, pero le falta, por así decir, el amarre con la propia categoría, con los propios materiales de la categoría. Y de hecho es curioso, porque yo creo que Laudon en algún momento, y con esto ya acabo, se llega a dar cuenta de esto que está pasando, ¿no? Porque, por ejemplo, él, en el libro este que he citado antes, llega un momento que dice, reconoce lo siguiente, pero claro, este reconocimiento en cierto modo está echándose por tierra lo que él ha mantenido. Dice, si esas creencias o teorías, fíjense de nuevo en el lenguaje totalmente epistemológico, creencias, teorías, tal, dice, flotaran enteramente libres y no reflejar, o sea, él está pensando, aunque no quiera, en la teoría de la correspondencia. Dice, si esas creencias o teorías flotaran enteramente libres y no reflejasen nada de nada sobre el mundo mismo, entonces sería impensable que nos permitieran manipular el mundo tan efectivamente como de hecho lo hacemos. Es decir, él al cabo tiene que reconocer, y aquí es una especie como de renuncio en el cual yo, cuando lo leí en su día me llamó mucho la atención, como dice, bueno, si esas teorías tienen que tener algún amarre con la realidad, ¿no? Y claro, ese amarre, él la única manera que tiene de plantearlo es que tienen que reflejar el mundo mismo, ¿no? Claro, el problema es que en cierto modo vuelve sin querer a la teoría de la verdad como correspondencia, ¿no? Sin darse cuenta de que a lo mejor lo que hay que romper es con la distinción esa materia-forma, teoría práctica, separadas, que es la que mantiene muchas veces la tradición analítica. Y bueno, pues esto es un poco lo que a mí se me ocurre plantear. Íñigo. Pues no, yo por profundizar en algunas de las líneas interesantísimas, todas ellas que has abierto. Yo creo que por poner a Laudon en el contexto de la historia, no de la ciencia, sino de la historia de la filosofía de la ciencia, que es muy distinto, ¿no? Pues claro, la tradición omnidominante en la primera parte del siglo XX, todo el mundo sabe que es el círculo de Viena, el descripcionismo positivista. Pero claro, el descripcionismo positivista y luego también el adecuacionismo, pues sufrieron un embate crítico terrible en la altura de lo que se llama el Congreso de Urbana, ¿no? Y particularmente con 4 problemas distintos, ¿no? El problema de la infradeterminación de las teorías por los hechos, el problema de la carga teórica de la observación que suscitaron Toulmin y Hanson, y luego también, en cierto modo, pues el holismo asociado a la tesis Duhem-Quine, por ejemplo, ¿no? Y entonces, frente a estos 3 grandes dilemas o objeciones, pues naturalmente tanto el descripcionismo como el adecuacionismo se vieron varados, y entonces pues la tradición que domina a lo largo de toda la segunda mitad, sobre todo los años 60 y 70 y demás,
en gran medida es, sin que quiera decir esto que se ha muerto tampoco el adecuacionismo, en absoluto es así, ¿no? Pero en gran medida es el teoreticismo que representa Popper y que después Kuhn y Feyerabend y estos y Lakatos también desarrollan en diferentes sentidos y direcciones y versiones, por supuesto. Y entonces yo creo que efectivamente, claro, aquí el Larry Laudam está inserto en esta tradición teoreticista, que es lo que venía a decir Carlos, ¿no? Y entonces, en esta misma tradición teoreticista, pues se tiene que enfrentar a un problema que es el problema que tiene Kuhn, porque Kuhn muchas veces se le acusa de ser algo así como una especie de relativista o de constructivista social radical. Bueno, puede ser que desde luego en su libro fundamental del 62, La estructura de las revoluciones científicas, más o menos insinúeteis en ese sentido, pero luego en sus segundos pensamientos sobre paradigmas y en otros lugares intenta dar un frenazo, ¿verdad? Sobre todo cuando entra en contacto con la tradición del estructuralismo adecuacionista de Stig Miller y Smith y todos estos. Pero claro, el problema de Kuhn es que los paradigmas se supone que son inconmensurables entre sí. Y entonces, si son inconmensurables entre sí, pues entonces los criterios de validación de cada uno de los paradigmas son internos y entonces ya no pueden contrastarse, digamos, ¿no? Y entonces, pues sucede que la decisión entre un paradigma y otro ocurre, como dice Kuhn, por razones análogas a las conversiones religiosas, a los cambios gestálticos o a los fanatismos políticos. Es decir, por razones puramente arbitrarias o no arbitrarias, pero extracientíficas. No arbitrarias porque un cambio gestáltico tampoco es arbitrario, ¿no? Y entonces resulta que, claro, Lakatos, por ejemplo, no quiere dar este paso y entonces Lakatos dice abiertamente que no ya los paradigmas, porque él tiene otra nomenclatura, ¿no? Los programas de investigación, pues sí pueden medirse según sean más o menos progresivos o regresivos y se miden en función pues, de las masa de predicciones de hechos anómalos o sorprendentes y también de la minimización respectiva de las hipótesis ad hoc para proteger el núcleo firme con el cinturón protector, ¿no? De las hipótesis ad hoc, del cinturón protector. Pero Lakatos reconoce que esta medición tampoco está escrita en bronce, puesto que no hay racionalidad epistémica prospectiva, sino solo retrospectiva. Es decir, que no se puede decir a priori qué programa de investigación es superior al otro, va a ser más progresivo, incluso que un programa de investigación regresivo puede resucitar en cualquier momento y entonces no hay forma de saberlo, ¿no? Claro, el problema que tiene Laudam es que yo creo que está en esta órbita de Lakatos. Y entonces él quiere, por un lado, poner una vela a Dios y otra al demonio, para hablar de este lenguaje castizo. Entonces, por un lado, efectivamente, no quiere reconocer que las tradiciones de investigación, por utilizar ahora la terminología suya idiosincrática, ¿no? Son incomparables entre sí, o que simplemente la decisión entre ellas es una decisión puramente arbitraria o meramente decisionista, sino que hay una cierta racionalidad en el progreso de unas tradiciones de investigación a otras. Pero claro, ¿cuáles son los criterios de ese progreso? Y esos criterios vuelven a ser internos, porque él no quiere reconocer tampoco efectivamente que hay una verdad externa, ¿no? Porque entonces eso sería recaer en el adecuacionismo. Pero claro, solo recaer en el adecuacionismo si tienes ya, de alguna manera, si estás ejercitando, aunque sea para negarla, la misma idea de verdad que tienen los propios adecuacionistas. Esta es la cuestión, ¿no? Y entonces, como quiera que la estás ejercitando para negarla, pues al faltar esa idea o al quedar esa idea rechazada, pues entonces ya no hay verdad, ¿no? Esa es la cuestión. Y entonces, pues naturalmente, Larry Laudam niega que lo genuino de las ciencias o lo definitorio de las ciencias sean las verdades, la verdad científica al menos, la verdad científica. Pero al negar esto, entonces, ¿cuál es el rasgo definitorio de las ciencias? Pues su alternativa es la resolución de problemas. Ahora, yo creo, al margen de lo que ha citado Carlos de Bueno, que es muy pertinente, me parece que esta definición de lo específico de las ciencias por la resolución de problemas conceptuales tiene un problema y el problema es el siguiente. Vamos a ver si lo consigo exponer, pero es muy fácil de exponer, ¿eh? La idea de problema es una idea muy ambigua, muy genérica. Y entonces, las ciencias son un conjunto de metodologías o de actividades que resuelven problemas. Irreprochable, por supuesto. A cierto nivel esto es cierto. Lo que pasa es que esta definición es genérica, no es específica. Vale para las ciencias y vale para el conocimiento ordinario, para el conocimiento de sentido común, para la técnica, para la tecnología, para las artes, etc. Y entonces, si quisiéramos precisar esta definición para que fuese específica para las ciencias, habría que añadir
Las ciencias son metodologías de solución de problemas científicos. Y aquí ya estamos con la petición de principio. Y entonces, quiere decir con esto que la teoría de Laudam de las ciencias, como metodologías de resolución de problemas conceptuales, es una teoría sin duda interesante, que atina en muchos puntos, pero que son puntos genéricos. Y que son puntos genéricos, ¿por qué? Porque esa teoría está rebasando la escala gnoseológica que tiene que estar ajustada a la verdad. Esa es la cuestión, a la idea de verdad. Porque si no te ajustas a la idea de verdad, entonces lo que digas, por muy verdadero que sea, será verdadero de las ciencias y de otras muchas cosas. Esta es la crítica fundamental que haría yo. Muy bien, pues de acuerdo, de acuerdo. Yo cuando al hilo de lo que habéis estado diciendo, por ejemplo, cuando decía Carlos lo del mundo, los problemas del mundo, claro, dice, los problemas empíricos son problemas, están referidos a las ciencias naturales. Dice, pero como todo problema empírico está contextualizado, lo tratamos, dice, como si fueran problemas del mundo, como si. O sea, pero esa analogía inmediatamente te saca de lo empírico, diríamos, lo empírico está visto desde la teoría, no está visto desde, diríamos, como conjunto de fenómenos o como referenciales o como claro, yo creo que ese es el problema, o como el plano fisicalista, no, claro, cuando dice como si se acabó, ya nos hemos salido de ahí. Entonces, dice... entonces a mí lo que más me llama la atención de esto es todo al hilo de lo que habéis leído de Bueno, que es el lenguaje psicológico que tienen que asumir. O sea, el lenguaje que yo creo que es lo que estas teorías de la ciencia menos te enganchan, quiero decir, parece que están más alejados del asunto porque son más vulgares, por así decir, o sea, te llaman menos, por lo menos a mí, del punto de vista del estilo, me saca de los textos, porque todos son alusiones a cuestiones psicológicas. Por ejemplo, todo el lenguaje que utiliza es elegir teoría. ¿Por qué? Porque está precisamente el problema epistemológico, que es la cuestión, entonces sujeto-objeto. Entonces, la evaluación de las teorías la tiene que hacer el sujeto. Y entonces es todo. Elegir teorías, evaluar, justificar, juzgar, sentirse obligado a aceptar. Sentirse obligado, ¿pero esto qué es? Entonces, o por ejemplo, ¿cómo se resuelve un problema empírico? Dice, porque tenemos que sentir que hay un premio por resolverlo. O sea, esto, o sea, quiere decir que aquí ciencia, conocimiento, todo lo tiene mezclado, unido, y yo creo que ¿por qué? Precisamente porque como tiene que incorporar el sujeto a la hora de evaluar las teorías, es decir, porque son los sujetos, es decir, este señor se cree que hay una especie de tribunal de sujetos que son los epistemólogos que están evaluando las teorías y que las teorías funcionan o no funcionan en función de estas evaluaciones, cuando las realidades científicas, las instituciones científicas funcionan por sí solas. No tiene que venir un epistemólogo a decir esta está bien, esta está mal, esto se evalúa bien, esto está mal evaluado, esta se puede admitir, esta no. Las instituciones científicas funcionan porque se comen el mundo, porque están construyendo conceptos, están trabajando con fenómenos, etcétera, etcétera. Son instituciones, nada de... Bueno, y entonces entonces este lenguaje, otra cosa que ha dicho Íñigo, que, bueno, entonces a lo que iba. Entonces resulta que ¿cómo se resuelve un problema empírico? Enunciándolo bien. ¿Cómo se resuelve un problema conceptual? Identificándolo en la teoría anterior. O sea, un problema conceptual se resuelve cuando una teoría lo identifica en otra teoría anterior que se supone que reabsorbe o que sobrepasa. Entonces, ¿tiene una idea de racionalidad? No. ¿Tiene una idea de progreso? Es decir, dice, el progreso no se tiene que medir en función de la racionalidad, sino que la racionalidad se tiene que medir en función del progreso. Pero claro, este progreso a lo que se refiere, este progreso, ¿en qué se mide? Dice, la racionalidad está en elegir teorías más progresivas respecto a las aspiraciones intelectuales de la ciencia. ¿Eso qué es? ¿Qué son las aspiraciones intelectuales de la ciencia? Ese es el criterio. Las aspiraciones, es decir, yo creo que se mueve completamente, porque como no diferencia ciencias, se mueve completamente en el campo de las metodologías metaoperatorias, por así decir, donde está el sujeto obligatoriamente. Y entonces el sujeto está interno a estos problemas de evaluación, de elegir, de racionalizar, de si lo que siente, todas estas cuestiones, si se juzga, prueba. La prueba es la vía que toma luego por los problemas jurídicos.
donde son problemas beta operatorios, y entonces ahí se encuentra como pez en el agua, porque está haciendo lo mismo cuando está evaluando problemas de las ciencias en general que cuando está evaluando la carga de la prueba de un juicio. Exactamente lo mismo, quiero decir, que se mueve en el plano beta operatorio, por así decir, ni toca tanto hablar de modelos, elegir modelos, modelos de progreso, modelos de tal, y resulta que la idea de modelo, que es la clave aquí, es el contexto determinante, que es un modelo realmente de verdad, es una conexión, además, que esto sí que es empírico quiere decir operable, real, fisicalista, de conexiones, y no tal y como lo trata aquí, que son todo cuestiones lingüísticas o de enunciados o de cosas parecidas, ¿no? O Sí, sea, que estos señores se mueven en el campo de la teoría de los planos beta operatorios y de las metodologías beta operatorias. De ahí que estén tan a gusto con esta problemática sobre las estructuras científicas, sobre los paradigmas, sobre la sociología de la ciencia y sobre la historia de la ciencia, creo yo. Están tan a gusto en este campo porque son todo cuestiones beta operatorias, historia, sociología, psicología, todos estos problemas, ¿no? No, yo creo, ahí matizaría, quizás no de la historia de la ciencia, es decir, que precisamente por el proposicionalismo, un proposicionalismo que habría que contrastar, sin embargo, con otra tradición de filosofía de la ciencia, que es la del nuevo experimentalismo, donde ya los problemas no son conceptuales, sino son problemas operatorios. Precisamente por el proposicionalismo, está evacuando la propia historia de la ciencia en el sentido riguroso del término. Y por eso nos da la impresión de que los criterios que está manejando son criterios que no cubren específicamente la historia de las ciencias. Claro, Y que son válidos para las ciencias, pero en momentos de las ciencias que son pertinentes y verdaderos, pero que no son específicos. Y por eso luego puede aplicarlos también a la teoría del derecho. Y entonces, porque el plano epistemológico no es que sea un plano impertinente, es un plano real, por supuesto, aquí no lo negamos, yo no lo niego, pero es un plano que no es específico para las ciencias, que vale para las ciencias y para lo que no es ciencia, ¿no? Porque las ciencias tienen momentos epistemológicos, indudablemente, pero también los tiene otros muchos estilos y clases y especies de conocimiento. Y entonces yo creo que ese sesgo proposicionalista, por un lado, que le viene también de toda la tradición de la filosofía de la ciencia desde el Círculo de Viena, y por otro lado, pragmatista, etcétera, y epistemológico, pues es lo que hace que su propuesta no sea satisfactorio al modo de una propuesta específica de las ciencias, porque lo que es específico de las ciencias es la verdad, pero la verdad entendida de una cierta manera, no como adecuación, por supuesto, sino como identidad sintética o como se quiera llamar. Claro. Al hilo de lo que decís, a mí una de las cosas que siempre me ha sorprendido con Laudan es que la visión que trasluce en sus textos del científico, más que de un sujeto operatorio, ¿no?, que realiza operaciones quirúrgicas, que manipula aparatos, que está construyendo contextos determinantes, etcétera, ¿no?, es pues de una especie de sujeto casi kantiano, sujeto pensante, que lo que está haciendo es elaborar teorías, plantearse problemas, remover creencias, etcétera, etcétera, ¿no? Sin darse cuenta de que, claro, que las ciencias más que teorías, ¿no?, o que conjuntos de creencias, ¿no?, claro, que luego uno se plantea cómo él se plantea si está enfrentando o no enteramente el IVO es por ahí y tal, ¿no? Con lo cual es lo que le decía Íñigo, ¿no?, que en cierto modo sigue puesto, aunque sea para negarlo, de la teoría de la verdad como adecuación, ¿no? Claro, no se da cuenta de que las ciencias determinan categorías que, como decía Luis, es que se comen ya los materiales que estaban trabajados anteriormente por las técnicas. Quiero decir que las propias categorías científicas ya están recortando el propio mundo. Es decir, que no se puede hacer esta distinción entre teoría por un lado y por otro lado la práctica, sino que van muchas veces conjugadas unas con otras. Pues si os parece, ya nos centramos en el último bloque más breve, que son otro tipo de... y que ya con lo que ha comentado Luis Carlos prácticamente se ve muy bien la conexión de por qué en sus últimos años se dedica a estas cuestiones de la epistemología del derecho, ¿no?, que las analiza con las mismas herramientas con las que había analizado pues, las tradiciones de investigación científica, ¿no? Y entonces aquí hay dos cuestiones, ¿no? Que un lado es el tema de la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Él va a sostener que la demarcación, el problema de la demarcación es un pseudoproblema, porque no tiene sentido básicamente distinguir las ciencias de las pseudociencias, porque hay una especie como porque no hay criterios de demarcación precisos, sino solamente hay unos criterios que nos indican cuándo una teoría es o no efectiva pues para resolver problemas, ¿no? Entonces aquí esta es la reformulación que él hace un poco de la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Yo recuerdo, ¿no?, pues la
que en el libro este que hemos mencionado de la ciencia del relativismo llega un momento en el cual él viene a decir que la diferencia básicamente entre la teoría del científico y la teoría del brujo es que la teoría del científico pues permite, qué sé yo, entender por qué no llueve, ¿no? Y la teoría del brujo, sin embargo, no. Pero no es capaz de pasar de una especie, como si dijéramos, de selección por las consecuencias, que es algo mucho también de la teoría de la decisión, ¿no? Es casi una selección. Seleccionamos la teoría científica por aquella que es efectiva a la hora de resolver problemas, ¿no? A posteriori. Y luego, pues el interés que tuvo en los últimos años por la epistemología del derecho, ¿no? Donde se interesa pues, por la definición de los estándares de prueba jurídicos, ¿no? Y donde él va, la misma crítica que hizo algo así como al argumento del no milagro, que es una especie de formulación de la inferencia de la mejor explicación, pues él lo va a hacer en este campo, ¿no? Va a decir que no se puede condenar la inferencia de la mejor explicación, no sirve en los juicios, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos tener que la mejor explicación sea pues, la culpabilidad de un preso, pero si el preso también tiene una buena explicación de su inocencia, pues él dice que no sería lícito condenarle. Es decir, y de igual manera, si todas las explicaciones que tenemos son muy malas, y dentro de que esas que tenemos son muy malas, la menos mala es la que también incita a condenarle, aunque esa sea la mejor explicación dentro de las malas, pues tampoco sería lícito condenarle, porque tampoco estaríamos muy apoyados para condenarle. Pero lo interesante aquí, una vez más, es, como decía Luis Carlos, el enfoque, ¿no? Ver la perspectiva que tiene de estos asuntos, donde la escala política, pues bueno, eso está, ni se la espera. Pues Íñigo, Luis Carlos, si queréis comentar algo. Sí, yo sobre todo sobre el primer bloque que se ha abierto, ¿no? Que es el que más he estudiado y me he interesado por él. Claro, este planteamiento de Laudan, que fue muy polémico y muy controvertido, también muy influyente, por lo menos se ha discutido mucho sobre él, se titula desde el año 80, un artículo del año 81 o 83, 83, que se titula The Demise of the Demarcation Criterion, la muerte del criterio, la muerte, ¿no? El fallecimiento o algo así, o del criterio de demarcación. Claro, la polémica del criterio de demarcación pues es una vieja polémica, una especie de viejísima y venerable cuestión disputata en el marco de la filosofía de la ciencia habitual, estándar, porque todos los criterios de demarcación, tal y como este es el núcleo de lo que analiza Laudan, ¿no? Todos los criterios de demarcación entre ciencia y no ciencia, o ciencia y pseudociencia, o ciencia y paraciencia, que se han ido presentando a lo largo de la historia de la filosofía de la ciencia, desde los positivistas, sobre todo pues Carnap y Neurath y Silk, sobre todo, ¿no? Que es el criterio de, bueno, para ellos no de verificación, todavía más fuerte, de significado, ¿no? Es casi un criterio semántico más que un criterio noseológico demarcacionista. Era la verificación, ¿no? O la verificabilidad, en principio, en la práctica. Luego hubo muchos problemas con esto, como dice Hempel en su artículo este de problemas y cambios en el criterio verificacionista de significado. Bueno, ese criterio, por razones que aquí no está de más explicar, pero que Hempel explica y que otros explican y que Laudan se remite a ello, falla, ¿no? No vale como criterio de marcación entre ciencia y no ciencia. Ahora, el criterio de falsación, que es el que vino después, esto es una especie de caricatura, pero en fin, vamos a hacer la caricatura porque no hay tiempo para más. El de Popper, el criterio de falsabilidad o lo que sea, también falla, porque también falla pues porque por la tesis de Duhem-Quine, porque ninguna teoría o ninguna hipótesis en una teoría es completamente falsificable en sentido fortísimo, y falla también porque hay muchas ciencias, multitud de ciencias que incorporan inferencias estadísticas donde no hay modus tollens, entonces no hay falsabilidad, ¿no? Y entonces tampoco vale este. Otros criterios que se aplican de estabilidad y tal, pues también Laudan demuestra que no son determinantes. Y entonces, como fallan todos, pues dice, pues entonces no hay demarcación, no hay diferencia entre la ciencia y no ciencia, es una distinción obsoleta que hay que remover completamente o barrenar como distinción dilemática, y que lo que importa es, pues no importa que sean galgos o podencos, que sean ciencias o no ciencias, sino si una teoría es buena o válida o no para resolver problemas. Porque todas las actividades epistemológicas nacen creadas iguales, para utilizar este lenguaje propio de la Declaración de Independencia americana. Y entonces, ¿cuál es el problema con este planteamiento? Hombre, primero, para empezar, reconociéndole algo, tiene cierta razón en que efectivamente todos los criterios únicos fallan. Pero pasar de ahí a decir que no hay distinción entre la ciencia y la no ciencia es mucho pasar, porque es una especie de falacia de Sorites. Porque que fallen muchos criterios individualmente no quiere decir que fallen todos colectivamente. Esta es la cuestión, ¿no? Y por eso, quizás las últimas aportaciones o contribuciones de filósofos de la ciencia sobre este problema de criterio de demarcación
pues gentes como Steve Hanson o también Mario Bunge o Massimo Pigliucci apuestan por más que por criterios únicos, por criterios, por lista de criterios, por multicriterios, ¿no? Por ejemplo, Mario Bunge con sus consabidas n-tuplas, decatuplas, etcétera, ¿no? Que si tiene que, para que sea ciencia, tiene que haber contacto con la masa previa del conocimiento, con recursos formales y matemáticos, con una comunidad de investigación, con valores propios de la comunidad de investigación, etc. Una n-tupla típica de Bunge, ¿no? Y Massimo Pigliucci, por ejemplo, dice también que la ciencia y la no ciencia pues, se distingue sobre todo por dos criterios distintos. Uno es por el nivel relativo en un espectro, ¿verdad?, de apoyo empírico, y por el nivel relativo en otro espectro de apoyo de coherencia teórica o de fuerza teórica, de integración teorética. Claro, lo que yo tendría que decir sobre esta alternativa de los multicriterios, de las listas de criterios múltiples, es que efectivamente ofrecen, y esta es su ventaja, mayor versatilidad. Y entonces, y demuestran que efectivamente la distinción entre ciencia y no ciencia no es una distinción dicotómica. En eso tiene razón Laudam. Porque si fuese una distinción dicotómica, esto de alguna manera estaríamos incurriendo en una suerte de fundamentalismo científico según el cual hay una suerte de hiato entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Hay muchos grados intermedios, por supuesto. Pero, y esto, los criterios de listas de criterios múltiples, como criterios de demarcación más que de un criterio solo, creo yo que tienen mayor versatilidad porque admiten esta situación, digamos, más ambigua, más vaga, sin por eso rechazar toda diferencia entre la ciencia y la no ciencia. Ahora bien, quizás el defecto que pueda poseer, por ejemplo, la propuesta de Bunge en concreto es que es una lista de lavandería, que no sabe por qué son esos criterios y no otros. Esos criterios que señala él sin duda serán importantes, pero podrían añadirse otros más o quitarse uno. No están sistematizados, vamos. Son puramente deícticos. Y lo de Massimo Pigliucci, por poner otro... Massimo Pigliucci es un filósofo de la biología y de la ciencia norteamericano, que también es un biólogo él mismo y que últimamente se ha hecho más famoso por ser un autor multiventas con libros sobre el estoicismo. Pero su línea principal de trabajo es la filosofía de la biología y también la filosofía de las pseudociencias. Bueno, pues esta propuesta que tiene él de tratar las nociones de ciencia y no ciencia como, en lugar de categorías estancas o como categorías dicotómicas, como categorías clúster, dice él, es decir, como paquetes más o menos vagos con múltiples grados intermedios, en los que pues, puede haber claridad en que la teoría de, por ejemplo, la termodinámica es una ciencia y sin embargo la astrología no lo es, pero que sin embargo hay muchos grados intermedios donde la claridad es relativamente menor, como por ejemplo la teoría de cuerdas, etcétera. Pues él propone, dice, bueno, pues aquí hay dos espectros, dos criterios que se van granulando espectralmente, y uno es el grado de apoyo experimental o empírico y el otro es el grado de integración teórica. ¿Pero por qué estos dos criterios? Pues de nuevo, porque remiten a la consabida distinción entre materia y forma, entre empiría y teoría, ¿no? Y con la cual es la madre del cordero, es lo que nosotros negaríamos, ¿no? Y entonces, me parece a mí que, por abreviar, la teoría, vamos, el planteamiento de Laudam falla porque es, a mi juicio, falaz, es una falacia informal clásica de la falacia del Sórites, y las propuestas posteriores de tratar la distinción entre ciencia y no ciencia y el problema de marcación según listas de criterios en lugar de criterios simples son sin duda más versátiles, pero también tienen sus limitaciones porque no están en general sistematizadas. Bueno, la sistematización yo creo que hay esto de entender las ciencias, cada ciencia como un racimo de diferentes teorías, de diferentes metodologías, de diferentes aspectos que están ahí involucradas, muchas de ellas que no tienen que ver con identidad sintética ni nada, sino que son necesarias para su funcionamiento. Es decir, involucrar en una ciencia toda la dialéctica de su propia formación, sin la cual no se constituye como ciencia. O sea, esto, las metodologías alfa y beta operatorias, esto yo creo que es el criterio de marcación. O sea, que criterio de marcación realmente no hay, porque no es que esté la ciencia por un lado y la no ciencia por otro, sino que dentro de cada ciencia pues hay múltiples metodologías en función del regreso o el progreso, o sea, el contexto, en función de las operaciones, etcétera, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, la lingüística, pues la fonética es alfa operatoria, la fonología es alfa 2, la sintaxis ya es beta 1, la semántica es beta 2. Entonces, claro, en cada ciencia
en cada ciencia, y en la psicología pasa algo parecido con el conductismo, etcétera. Quiero decir que en cada ciencia pues hay aspectos ya, quiero decir que yo creo que aquí el problema es verlo, por ejemplo, como lo hace Álvaro González. Una ciencia es un sistema de principios, y entonces, pero es que en una ciencia no hay múltiples elementos que son adyacentes pero necesarios para esta sistematización y tal. Quiero decir que el problema lo tiene entender una ciencia como una cosa enteriza completamente, que se desmarca o con aquello ¿cómo era? Esto Yo creo que David no lo entiende así, pero de bueno. Bekelar, ¿eh? Que no creo, David no creo que lo entienda tampoco así, exactamente. No, pero que entienden las ciencias como sistemas de principios, ¿no? Eso sí. Entonces, Sí. claro, ahí sí que exige un criterio de marcación y todo eso, ¿no? Pero si no, si tú entiendes que hay, en una ciencia hay pues múltiples sistemas operativos que están funcionando, que no son científicos, que son de otras ciencias, etcétera, que hay implicaciones con otros elementos, pues entonces esto es un pseudo problema, ¿no? Quiero decir, y entonces vamos a ver, por hacer referencia a lo de verdad y error del proceso penal, todo esto de la epistemología jurídica. Aquí en España, los que están a la cabeza de esto son precisamente el que ha traducido el libro de Lauder, un tal Jordi Ferrer, y dentro de la escuela todo lo que está alrededor del derecho penal y la carga de la prueba y todo esto, pues los llevan estos compañeros de Oviedo. Y han dicho que hemos estado trabajando con esto del derecho. Pedro Barbado. Barbado, y eso es. Y entonces estaban al tanto de todo esto, querían editar un libro, ahora no sé qué ha pasado, pero que querían ir aquí a Gerona, que es donde están el derecho penal y todos estos problemas de la prueba, parece que son los punteros en este asunto, precisamente por darle esa carga de cientificidad a un problema que es beta operatorio, que es beta 2, que son los procesos jurídicos, que ahí pues tienes que ahí la cientificidad pues está por demostrar porque esa cientificidad que puede ser científica o que puede ser de química o que puede ser del tipo que sea, y cuando lo metes en el proceso jurídico, inmediatamente vuelcas una serie de categorías distintas al derecho, lo metes dentro del derecho, y entonces ahí el que decide es el juez. No decide ni el químico, ni decide ninguno de los que están alrededor y además, que como decía Barbado, depende del teatro de pruebas. Una cosa es cuando se coge cuando se coge a un sujeto y se lo lleva a comisaría, entonces se pone el anuncio, entonces etcétera, luego dentro del juicio, o sea que hay diferentes contextos ahí funcionando, que suponer que puede haber una verdad de los hechos, pues esto, o sea, pues eso es mucho decir. Eso es como el tema este que discutimos sobre la verdad en historia. Hombre, pues la verdad en historia, pues cómo sucedieron los hechos que decía Ranke, pero quién sabe cómo sucedieron los hechos, si los hechos ya han desaparecido. Lo único que podemos hacer es una construcción desde las reliquias y los relatos. Entonces, el problema de la verdad o la veracidad en este tipo de disciplinas, pues es que es imposible. O sea, imposible porque está el sujeto operatorio, pero operando a todas las escalas. Entonces dice Laudan, es que el problema de la prueba es que un juicio no se puede repetir, porque es un derecho del sujeto que una vez que se está juzgado ya no se puede volver a repetir. Pero claro, hombre, pues entonces pues es evidente, no vas a estar repitiendo el juicio de una persona que está siendo inocente. Y entonces el proceso del error, o sea, los problemas sobre el error, sobre el procedimiento, sobre las reglas del procedimiento, pues aquí están todos alrededor del tarufo un italiano que parece que están todos alrededor de estos asuntos, pues es imposible completamente. Yo no sé si se dan cuenta que estamos en una serie de categorías donde hay otros procesos, otras cuestiones que apremian más. Entonces, hombre, dice el problema es la psicología, que como los tribunales son tribunales populares, o sea, en Estados Unidos por lo menos, pues entonces que el juicio psicológico, que el juicio subjetivo sea el juicio para determinar la carga de la prueba y todas estas cosas. Hombre, ya lo sabemos, claro, que sea psicológico, ya lo sabemos, pero vamos, buscar o tratar de que no haya errores en estos procesos que están todos están llenos de pruebas falsas, de engaños, etcétera, 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 porque por su propia naturaleza, es decir, que son operaciones de operaciones, es decir, son las operaciones que está haciendo la policía, de las operaciones que ha hecho el delincuente, de las operaciones que tiene que hacer el juez, son todo operaciones de operaciones, ahí no puede haber ninguna verdad ni a la que te puedas ni siquiera aproximar.
Eso es una cosa metafísica, lo que pasó, lo que realmente pasó, eso es pura metafísica, vamos, quiero decir, eso lo sabrá Dios, las ciencias de simple inteligencia esta, pero si no, nada. Sí, de visión, pero si no, yo creo que quiere decir que están metidos dentro pues de unas pretensiones pues completamente absurdas, por así decir, que se tiene que tratar de otro modo, pero no desde un punto de vista epistemológico, a ver si damos con la verdad o no, porque ese es el problema, para que no juzguemos como culpable a alguien inocente y no inocente a alguien culpable, cosas así, ¿no? Pues si os parece, aquí lo dejamos. No sé si queréis comentar alguna última cosa o despedimos. Perdona, que se nos murió otro, ¿no? Sí, se nos murió Bruno Latour. Eso. Y ahora nos empezaremos para dedicarle otro programa a Bruno Latour, por supuesto. Bruno de Latour. hecho, lo interesante del caso es que Laudan, cuando inicia su despegue, es en los 70, ¿no? Y en los 80 es cuando surge pues, Ian Hacking, Latour, y un cambio, un giro material, se podría llegar a decir, en la filosofía de la ciencia, ¿no? Que ya lleva a posiciones que están un poco en las antípodas del teoreticismo de Laudan. Pero bueno, queda eso para otro programa, si os parece, compañeros. Muy bien, perfecto. Muy bien, pues descanse en paz, Larry Laudan.